¿Te ha pasado que sientes un constante rechazo, un constante estrés que no te lo puedes sacudir? Incluso días en que sientes que quieres desaparecer, como si no deberías estar aquí, o que todo iría mejor si no estuvieras aquí. Bueno, esas son cosas que yo he venido sintiendo la mayor parte de mi vida. Por más meditaciones, journaling que hacía, sentía que no llegaba a la raíz de por qué me seguía sintiendo de esta manera, hasta que un día, a través de una meditación, me di cuenta que mucho de mi estrés y este constante sentir de rechazo no era mío. De alguna u otra manera llegué con esta información que me pareció muy interesante investigar acerca de que los traumas se heredan. Es un concepto bastante interesante y creo que también el término de traumas generacionales es algo muy popular y trending en este momento. Empecé con este libro que se llama It Didn't Start With You. Realmente este libro hay bastantes conceptos, ideas muy interesantes que me encantaría compartirlo en el video de hoy. Un día aprendí que los traumas pueden ser heredados hasta una tercera generación, y un concepto que me pareció muy interesante investigar fue cuando estaba aprendiendo en mi ciclo menstrual, darme cuenta que cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá ya yo existía. Lo que experimentó mi abuela y mi mamá a través de los años, se dice que de alguna manera yo también lo fui absorbiendo. Como dije anteriormente, capaz si ya has escuchado este término muy trending en los últimos años llamado traumas generacionales. Básicamente, este libro, It Didn't Start With You, es un libro introductorio acerca de cómo las experiencias traumáticas que vivieron nuestros bisabuelos, abuelos y papás las podemos heredar. Nos cuenta dominan una gran parte de nuestra vida y una gran parte de nuestro sentir corporal. El libro consta de 3 partes. En la primera parte te explica los diferentes conceptos, de qué se trata más el libro, y en la segunda parte habla de The Core Language Maps, que es básicamente los diferentes ejercicios escritos que el autor te invita a hacer para reconocer tus traumas, reconocer de dónde vienen tus traumas, conocer tu historia familiar. Y la tercera parte es básicamente, una vez que reconozcas todo este trabajo que tienes que hacer, te da las herramientas para hacer ese trabajo de sanación. A través de meditaciones te hace la invitación el autor en tu proceso de sanación, independientemente de que sepamos o no de nuestra historia familiar. Este libro lo compré para adentrarme un poquito más del tema. En este libro contiene diferentes anécdotas, uno que otros estudios científicos y ejercicios para que puedas ir reconociendo y trabajar tus traumas. A mí me pareció muy interesante diferentes conceptos de libros. En los primeros 2 o 3 capítulos explica muy bien de cómo los traumas pueden ser heredados. Me encantan algunas ideas, algunos conceptos que propone, pero también me cuesta un poquito esta parte de demasiadas anécdotas personales, y de alguna manera siento que da muchísima vuelta en el mismo tema con diferentes historias de clientes. Pero también a mí me ha costado un poquito terminar este libro porque sí tienen prompts como estos muy interesantes, y también me parece muy interesante diferentes conceptos, por lo menos uno, el describir la relación con tu mamá y con tu papá, y a la vez describir como los complaints o las quejas, cosas o oraciones, frases que comúnmente decimos, y literal desglosar esas frases, porque según el autor, a través de esas frases que constantemente decimos en nuestro día a día, independientemente que lo aprendamos en la calle, o la mayoría de las cosas que decimos las repetimos porque nuestros papás o figuras adultas o figuras que han impactado en nuestra vida nos lo han inculcado de alguna manera. Y este libro habla muchísimo que a través de nuestro lenguaje, las cosas que decimos, cómo describimos a nuestros papás, nuestras percepciones y nuestras creencias, podemos a través de ellas adentrarnos y profundizar más en nuestros traumas. El autor básicamente habla de que las relaciones más importantes de nuestra vida con nuestros papás realmente impactan muchísimo
a lo largo de nuestra vida. Hay cosas que a través de este libro me parece muy interesante, como explorar mi historia familiar y las diferentes experiencias que ha tenido mi abuela o mi mamá. Y realmente, si vienes de una familia donde sí hay bastante historias familiares, pero a la vez hay bastante como vacío, o sientes que hay una parte que tú no conoces de tus papás, es interesante como este libro te invita a tener conversaciones con tus papás. Sin embargo, no todos tenemos una relación genuinamente buena con nuestros papás. Y el autor también habla de que puedes hacerlo a través de visualizaciones y meditaciones, y dejándote llevar con tu intuición, saber más o menos qué ha pasado con tus papás o de dónde vienen ciertas descripciones o ciertos lenguajes o ciertas frases que tienes, utilizas en tu día a día, y atribuírselo a esa persona. Pero aquí viene mi cuestionar. Realmente, qué tan importante es el tema de explorar nuestro pasado y explorar el pasado de nuestros papás y de nuestros abuelos, y qué tanta importancia hay en nuestro proceso de sanación. Realmente lo que me llevo de este libro es, uno, la invitación a explorar nuestra historia familiar. Realmente este libro me ha inspirado a poder tener pronto una conversación con mis papás acerca de mi historia familiar, y creo que no hay algo más importante que conocer nuestra historia, conocer de dónde viene nuestra familia, para así entender el legado que están dejando nuestros padres. Pero a la vez hay muchas anécdotas con las que no me termino como de digerir la idea o la conclusión del libro. Una parte muy importante de nuestro proceso de sanación o de nuestro proceso de autodescubrimiento, que es conocer nuestro pasado, conocer nuestros traumas, identificar la raíz de ella, y a través de este conocimiento trabajarlo. Pero no es todo. No podemos atribuir muchísimos de los traumas, no podemos atribuir completamente a los traumas a lo que ha pasado en nuestra historia familiar, porque también hay una parte muy muy importante, que es las experiencias que nosotros estamos teniendo en este momento. Básicamente el autor habla de que para sanar nuestros traumas generacionales tenemos que sanar muchísimo nuestra relación con nuestros papás y nuestros abuelos y procesarlo. Entonces, en eso puedo como coincidir con el autor, de que una vez que reconocemos nuestros traumas empezamos a sanarlo, pero no es una cosa que simplemente se sana, sino es, para mí la sanación es algo cíclico, y constantemente vamos a estar en este back and forth regresando con nuestros traumas. Me encanta el libro en el sentido de la invitación de conocer nuestra historia familiar, conocer a nuestros papás, y quitar como más o menos del pedestal que tenemos a nuestros papás, y verlo más como unas personas que también tienen experiencias, que también tienen traumas, que también tienen sus batallas internas, y entenderlo muchísimo más desde un punto compasivo. Para mí, una frase que ha cambiado mi vida muchísimo, de no ser tan duro con mis papás pero a la vez conmigo, es que ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Integrar esta frase en mi vida realmente ha cambiado muchísimo mi relación con mis papás. Pero el libro es bien interesante, le puedo decir que es bien interesante. Sí da muchísima vuelta. A mí me gustan los libros que te dicen de una vez cómo, por qué, cuándo y cómo, un par de historias aquí y allá, pero que no sea completamente, repita demasiadas anécdotas que al final redundan en la misma idea. Y bueno, esas son, creo que, mi review del libro. Y bueno, si realmente te interesa el libro, te hago la invitación para que lo leas. Es un libro de alrededor de 220 y tantas páginas, 220 páginas. Y bueno, mi puntaje para este libro es un 3.8 de 5, porque creo que hay libros que pueden explicar muchísimo más desde un punto de vista más objetivo, que para mí, yo no aprendo tanto a través de las anécdotas personales de otras personas. Y aquí en este libro sí hay bastantes anécdotas de clientes y también anécdotas personales del autor, y uno que otros estudios científicos. Pero sí me gustan más libros que te expliquen cómo, por qué esta idea, y que desarrollen un poquito más la idea. Y siento que les faltó. Así que ese es mi puntaje. Y bueno, este es el final del video. Espero que te guste este video, que te ayude y te inspire y te lleve como una idea en general de lo que se trata de este libro. Entonces nos vemos
en el siguiente video. Bye.